Bienvenidos a nuestro canal Mat Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te vuelves un crack en matemática. En este video le voy a mostrar un método para resolver integrales que ameritan una sustitución trigonométrica para facilitar el cálculo de la función primitiva. ¿Cuándo es recomendable utilizar una sustitución trigonométrica? Normalmente en la función integrando deben aparecer expresiones cuadráticas, o sea, polinomios cuadráticos, ¿ok? Pero también, además, muy probablemente pueden estar apareciendo radicales cuadráticos, ¿ok? Radicales de índice 2, por ejemplo. Entonces, cuando aparece esta combinación de radicales cuadráticos y polinomios cuadráticos, es recomendable el uso de una sustitución trigonométrica porque si nosotros observamos las identidades trigonométricas, nos damos cuenta que las identidades trigonométricas fundamentales, sobre todo, utilizan las expresiones elevadas al cuadrado, como por ejemplo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Observe que aparecen expresiones cuadráticas, ¿ok? O 1 más tangente cuadrado igual a la secante cuadrado. Aparecen expresiones cuadráticas tanto para la tangente como para la secante. Y en o sea, cuando nosotros hacemos sustituciones usando estas expresiones, estas identidades, suele quedarnos una expresión cuadrática que con el radical cuadrático se van a simplificar desde el punto de vista matemático. Entonces, en este video les voy a mostrar una serie de procedimientos que nos permiten hacer una sustitución trigonométrica a una expresión cuadrática para lograr eliminar sobre todo los radicales cuadráticos y luego normalmente nos queda una integral que es con integrandos puramente trigonométricos que usando un adecuado cambio de variable o inclusive o haciendo algunas transformaciones usando identidades trigonométricas nos llevan entonces por un camino más sencillo para obtener la función primitiva. Entonces, vamos a anotar algunas definiciones iniciales. Les voy a mostrar primero un procedimiento y este procedimiento es recomendable seguirlo para cualquier integral de este tipo. Entonces, observemos, fíjense. Las integrales por sustitución trigonométrica, vamos a copiar la siguiente definición. Las integrales del tipo, fíjense cómo van a ser este tipo de integrales. Integral que normalmente puede ser una función racional que depende de valores x, pero también tiene un radical cuadrático aplicado a un polinomio cuadrático. Estas integrales se caracterizan por poseer potencias de expresiones cuadráticas. De expresiones cuadráticas. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos este tipo de integrales, obsérvese cuál va a ser el siguiente procedimiento. En este caso, se utiliza el siguiente procedimiento para ser integradas. Entonces, obsérvese bien. Vamos a ir copiando paso a paso. Paso número 1, en este caso es completar cuadrados dentro del radical cuadrático. ¿Qué es completar cuadrados dentro del radical cuadrático? Fíjense que nosotros acá, o sea, en términos generales, se van a tener integrales
que sean racionales. Racionales significa que son una fracción. Y en esa fracción normalmente va a aparecer una raíz de una expresión cuadrática. Entonces, cuando nosotros decimos aquí completar cuadrados dentro del radical cuadrático, si aparece el radical cuadrático, ¿ok? Porque la expresión cuadrática es la que predomina, ¿ok? En este tipo de integrales. Entonces, esta expresión cuadrática nosotros tenemos que hacer un procedimiento que se llama la completación de cuadrados. ¿Qué es hacer la completación de cuadrados? Es transformar la expresión. Bien, aquí tenemos la expresión ax cuadrado más bx más c en una de las tres siguientes expresiones, ¿ok? Puede ser en uno menos una función u de x elevado al cuadrado o uno más una función u que dependa de x elevado al cuadrado o una función u de x elevado al cuadrado menos uno. O sea, nosotros debemos transformar, ¿ok? Normalmente se utiliza ese procedimiento de completación de cuadrado para que el polinomio cuadrático, ¿ok? De la forma ax cuadrado más bx más c, luzca o se transforme en un uno menos una expresión elevada al cuadrado o uno más una expresión elevada al cuadrado o una expresión elevada al cuadrado menos uno. Pero es importante que aparezca el uno. Y es importante que aparezca el uno porque recordemos que en las identidades trigonométricas fundamentales aparece siempre un uno en los términos que conforman la expresión. Una vez que nosotros logramos hacer la completación de cuadrados, el paso siguiente, entonces, es hacer el cambio de variable. ¿Ok? Hacer el cambio de variable para que, para que con ese cambio de variable se haga la simplificación del signo radical. Es decir, si nosotros logramos transformar esta cantidad subradical en una expresión cuadrática, esa expresión cuadrática se va a ir con el radical y ahí entonces se nos facilita el cálculo de la integral. Entonces, paso número 2, se hace el cambio de variable. Vamos a anotarlo en mayúscula para que vean que es más importante aquí. El cambio de variable. El cambio de variable que me hace desaparecer el signo radical. ¿Cómo se hace este cambio de variable? Bueno, en este caso nos vamos a apoyar en las identidades fundamentales. Entonces, aquí les recomiendo apoyarse en las identidades fundamentales. ¿Cuáles son esas identidades fundamentales? Ya sabemos que son tres identidades. Por ejemplo, aunque de las tres identidades fundamentales vamos a utilizar solamente dos. Por ejemplo, la primera, ¿ok? La más básica de todas es esta, ¿no? Coseno al cuadrado de tita más el seno al cuadrado de tita es igual a 1. Pero en este caso, de esta identidad fundamental, nosotros vamos a despejar el coseno cuadrado. Es decir, este seno cuadrado que está positivo, él pasa a negativo, entonces nos va a quedar que el coseno cuadrado de tita es igual a 1 menos el seno al cuadrado de tita. Y ya empezamos a observar algo interesante. ¿Qué observamos aquí o qué puedo observar que les puedo comentar? Pues fíjense, esta forma, uno menos una expresión elevado al cuadrado, se parece mucho a esta forma de acá, uno menos una expresión elevado al cuadrado. En el caso de arriba, acá, ¿ok? En la expresión cuadrática, sería una función u, ¿ok? Una función u de x que depende del cuadrado. Esa es análoga a una función seno de tita que también está elevado al cuadrado. ¿Y por qué esta es la interesante? Porque si nosotros tenemos, o sea, si esto lo logramos comparar entonces con uno menos u de x al cuadrado, entonces yo puedo hacer a la función u de x igual al seno de tita, y así el diferencial de esta función es igual al coseno de tita diferencial de tita. ¿Ok? Y obsérvese que si la función u se sustituye por el seno de tita, al hacer uno menos seno cuadrado, me va a dar el coseno cuadrado y este coseno cuadrado se va a eliminar con el radical. Y esa es la forma de simplificar
de simplificar el signo radical. En el caso de que nosotros encontremos una expresión de la forma uno menos u de x elevado al cuadrado. Pero fíjense, cuando ¿qué hacer cuando nos encontremos no con uno menos u al cuadrado, sino con uno más u al cuadrado o con u al cuadrado menos uno? Ah, bueno, para eso tenemos la siguiente identidad. También conocemos que uno más la tangente al cuadrado de tita es igual a la secante al cuadrado de tita. Observen cómo uno más tangente al cuadrado de tita se parece muchísimo a uno más u elevado al cuadrado. Entonces, en este cambio, la sugerencia es, en vez de hacer un u igual a seno, hacemos un u de x igual a la tangente de tita, para que al ser sustituido nos quede la secante al cuadrado y esta secante al cuadrado es la que va a eliminar el radical. Entonces, fíjense bien cuál es el planteamiento acá que les recomiendo. Que si se tiene uno más u de x al cuadrado, entonces transformes la expresión u de x en tangente de tita. Así el diferencial de u también es conocido, porque el diferencial de u sería el diferencial de la tangente y el diferencial de la tangente es secante cuadrado de tita diferencial de tita. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos uno menos u al cuadrado y tenemos uno más u al cuadrado. En el caso de tener una expresión cuadrática menos uno, entonces, fíjense cuál es la recomendación. Allí, ¿ok? Si nosotros este uno de la impresión de la identidad que usamos en el caso B, este uno que está positivo, lo pasamos para el otro lado negativo, entonces nos va a quedar que la tangente al cuadrado de tita es igual a la secante al cuadrado de tita menos uno. ¿Y qué vemos aquí? Aquí estamos viendo, miren muy bien, que secante al cuadrado de tita menos uno se parece mucho a lo que es u al cuadrado menos uno, o la expresión cuadrática menos uno. En este caso, esta expresión cuadrática u de x es fácilmente o es factible si reemplazarla por la secante de tita. De tal manera que al ser reemplazada por la secante de tita, al estar elevado al cuadrado y restada con uno, me da la tangente cuadrado, y este cuadrado de la tangente es el que va a simplificar el radical cuadrático. Entonces, así, ¿verdad? Si nosotros tenemos la expresión u al cuadrado de x menos uno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar que u de x es igual a, como habíamos dicho, a la secante de tita, y es posible calcular el diferencial de u como la diferencial de la secante, que en este caso la diferencial de la secante es secante de tita, tangente de tita, por el diferencial de tita. ¿Ok? Entonces, fíjense que una vez que nosotros hagamos esta sustitución, ¿ok? Porque estamos sustituyendo una expresión que depende de x por una expresión que ahora es trigonométrica dependiente de tita. Si todas las x se reemplazan por estas expresiones trigonométricas, entonces la integral, el integrando, ¿ok? Va a pasar a ser ahora un integrando trigonométrico. Bueno, una vez que tenemos la integral con un integrando que tiene funciones trigonométricas, entonces el paso número 3 sería resolver la integral trigonométrica. Entonces vamos a escribir por acá escribimos, bueno, paso número 3, resolver la integral trigonométrica, que por supuesto, bueno, en esa resolución, como ya lo hemos visto en las anteriores clases, en esa resolución de la integral trigonométrica, puede que nos queden integrales inmediatas o puede que tengamos que hacer algún uso de identidades, alguna simplificación de las expresiones usando las identidades para llegar a la integral inmediata. Inclusive en algunos casos puede haber el uso de la integración por partes, ¿ok? O la integración usando un cambio de variable también nos puede ayudar. O inclusive también puede que tengamos integrales del tipo cíclicas y ya como lo hemos visto en las clases anteriores. ¿Ok? Una vez que nosotros resolvemos la integral trigonométrica, efectivamente, ahora la integral nos va a quedar en términos de tita,
pero originalmente la integral está en términos de la variable x. Entonces, una vez resuelta la integral, ahora el paso número 4 sería devolver el cambio de variable. Entonces, paso número 4, escribirlo aquí, paso número 4, devolver el cambio. ¿Sí? Y esta devolución del cambio va a depender de la función trigonométrica empleada para el cambio. ¿Ok? Entonces vamos a devolver el cambio por definición de la función trigonométrica empleada en el cambio. Entonces, ¿qué es esto? Fíjense, muchachos. Si nosotros empleamos para el cambio el seno de tita igual a esa función u, ¿ok? Entonces nosotros podemos apoyarnos, por ejemplo, en la construcción de un triángulo rectángulo, ¿ok? Cuyas dimensiones y características, ¿ok? Nos hagan reflejar el hecho de que el seno de tita es igual a u. Por ejemplo, el seno de un ángulo está definido en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, teniendo un triángulo rectángulo y esta definición de seno de tita igual a u, es razonable considerar que si aquí está el ángulo tita, entonces el cateto opuesto debe ser u, esa función u, ¿ok? Que encontramos durante la completación de cuadrados que está dentro del radical y la hipotenusa debe ser 1. Así, en un triángulo como este, el seno de tita es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y me queda el resultado de 1. Por Pitágoras, nosotros sabemos por Pitágoras que entonces el otro cateto, ¿ok? Del triángulo rectángulo sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 1, menos el cateto opuesto elevado al cuadrado. Así entonces, una vez definido el triángulo, es posible, ¿ok? Es posible considerar que si el seno de tita es igual a u, entonces el coseno de tita es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que la tangente de tita es igual a u entre la raíz de 1 menos u al cuadrado, que es el cateto adyacente, si cateto opuesto entre cateto adyacente, e inclusive si en la integral trigonométrica que ya se resolvió queda en términos del valor de tita, entonces de esta expresión el tita lo podemos pasar, ¿ok? O podemos aplicar la función al coseno en ambos lados, y así el tita nos queda como el arco cuyo seno es la función u de la completación de cuadrado. ¿Eh? Ahora, si nosotros el cambio que hicimos no fue con seno de tita, sino que fue con la tangente de tita, es decir, tangente de tita es igual a u, bueno, entonces podemos formar de igual manera un triángulo rectángulo, vamos a hacerlo mejor acá, un triángulo rectángulo, ¿ok? Y hacemos una configuración de los catetos y la hipotenusa de tal manera que nos quede que la tangente del ángulo sea igual a u. Para ello, entonces, si es tita es el ángulo al que se le aplica la tangente, para que la tangente me dé u, quiere decir que el cateto opuesto entre el cateto adyacente tiene que ser u. Así es posible considerar que el cateto opuesto es u y el cateto adyacente es 1. Y entonces, por el teorema de Pitágoras, podemos completar y la hipotenusa sería la raíz cuadrada del primer cateto elevado al cuadrado, que sería 1 al cuadrado 1, más el segundo cateto, que es u también elevado al cuadrado, y me quedaría la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. Y así, entonces, considerar que una vez ya teniendo el triángulo definido en todos sus catetos, en los dos catetos y la hipotenusa, entonces poder decir que el seno de tita es cateto opuesto, que es u, entre la hipotenusa, que es la raíz de 1 más u al cuadrado, el coseno de tita es igual, ¿ok? A el cateto adyacente, que es 1 entre la raíz de 1 más u al cuadrado, que es la hipotenusa. Y si nosotros la integral
trigonométrica nos queda en términos de tita, entonces podemos considerar tita como la arcotangente, pues aplicamos la función arco en ambos lados, entonces nos quedaría arcotangente de U. ¿Sí? Cuando despejamos la tangente o decimos que aplicamos arcotangente en ambos lados de la expresión. Y por último, podemos tener, vamos a rodar un poquito la magia de la pizarra electrónica, rodamos un poquito por acá, muy bien. Por último, podemos tener que si el cambio aplicado fue a través de la función secante, es decir, secante de tita igual a u, de igual manera nosotros podemos dibujar un triángulo o construir un triángulo rectángulo, ¿sí? que exprese, a- que exprese la definición de la secante en términos de u. Así, si el ángulo es tita y la secante de tita es igual a u, recordemos que la secante es como la inversa del coseno. Entonces, la secante, ¿ok? Es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, configuramos una hipotenusa y un cateto adyacente de tal manera que la secante sea igual a u. Eso es posible si consideramos que la hipotenusa es la función u y el cateto adyacente es 1. Así entonces, por Pitágoras, el otro cateto es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y una vez definido el triángulo, podemos considerar, por ejemplo, en este caso, si queremos el seno de tita, sabemos que es cateto opuesto, que es raíz cuadrada de un cuadrado menos 1, entre la hipotenusa, ¿sí? Si queremos el coseno de tita, ya sabemos entonces que es la 1 entre la hipotenusa, que es cateto adyacente entre la hipotenusa, sería 1 entre u. Y si queremos la tangente de tita sería cateto opuesto, que es raíz de u al cuadrado menos 1, entre 1, ¿ok? Y por supuesto, si acá nosotros necesitamos altita, podemos utilizar acá la definición de tangente y decir entonces arco cuya tangente es la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Porque raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1 dividida entre 1 es la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Y de esa manera, fíjense bien, tenemos entonces, ¿ok? Cómo devolver el cambio de variable hacia la letra original de la integral, que en este caso la planteamos a través de la variable x. Entonces, cuatro pasos sencillos para resolver una integral por sustitución trigonométrica. Primero, considerando que es viable la sustitución trigonométrica cuando se tienen expresiones cuadráticas normalmente bajo el signo de un radical par o un radical cuadrático, ¿sí? Un radical cuadrático sobre todo. Ahora, el procedimiento, repasémoslo acá. Primero hacemos una completación de cuadrados, ¿ok? Y la completación de cuadrados es para considerar transformar el polinomio cuadrático en 1 menos una expresión al cuadrado, o 1 más una expresión al cuadrado, o una expresión al cuadrado menos 1. Luego, acá decimos, ¿verdad?, que hacemos el cambio de variable para hacer desaparecer el signo radical utilizando las identidades trigonométricas. El cambio pudo haber sido en seno de tita, o en tangente de tita, o en secante de tita, dependiendo de cómo nos quedó la completación de cuadrado. Si es 1 menos u al cuadrado, el cambio es en seno de tita. Si es 1 más u al cuadrado, el cambio es en tangente de tita. Y si es u al cuadrado menos 1, el cambio es en secante de tita. Luego nos queda la integral netamente trigonométrica. Resolvemos la integral trigonométrica, que normalmente van a ser integrales inmediatas o una descomposición en sumandos o un cambio de variable, una integración por partes. Y al tener entonces el resultado de la integral trigonométrica que nos queda en términos de tita, ¿ok? Hacemos la devolución del cambio otra vez hacia la función x, ¿ok? Y si es seno de tita, utilizamos este procedimiento. Si es tangente de tita, ya tenemos este procedimiento, esta forma rápida de devolver el cambio. Y si es secante de tita, entonces utilizamos este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera queda planteado el procedimiento para hacer integración por sustitución trigonométrica. Ahora podemos empezar a resolver ejercicios de este tipo. Por ejemplo, resolver la integral de 1 entre x al cuadrado menos 4 diferencial de x. Una integral como esta tiene varias formas de resolverse. De hecho, por allí en algunas tablas de integrales que aparecen en la internet, se puede descargar en cualquier página por allí, aparecen expresiones, ¿ok?, inmediatas para este tipo de integrandos. Pero vamos nosotros acá a resolverlo utilizando una sustitución trigonométrica. Y se preguntarán, profesor, ¿por qué hay que utilizar una sustitución trigonométrica o por qué es recomendable la sustitución trigonométrica? En principio, porque aparece una expresión cuadrática.
Sin embargo, fíjense que la definición original nos dice que debe aparecer un radical cuadrático, ¿sí? Un radical cuadrático en conjunto con la expresión cuadrática. Pero en este caso no aparece el radical cuadrático, solamente aparece la expresión cuadrática. Eso, el hecho de que no aparezca el radical cuadrático no quiere decir que no podamos utilizar, ¿ok? No podamos utilizar las bondades de la trigonometría para resolver de una manera más sencilla y más práctica este tipo de integral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la resolución de esta integral? Decimos, sea, por ejemplo, mi integral y, vamos a utilizar la letra i para la integral, igual a 1 entre x al cuadrado menos 4 diferencial de x. Obsérvese que el primer paso dice, oye, completa cuadrados dentro del radical. Aunque no tengamos el radical, podemos hacer el procedimiento de completación de cuadrados. El procedimiento de completación de cuadrados es transformar la expresión cuadrática en alguna de estas tres expresiones. Fíjense, 1 menos u, una expresión al cuadrado, 1 más una expresión al cuadrado o una expresión al cuadrado menos 1. Observen bien esta tercera expresión, porque se parece mucho a lo que ya tenemos acá. Tenemos una expresión al cuadrado, pero menos 4. ¿Ok? Entonces, aquí puede ser sencillo llegar, ¿ok? A la expresión cuadrática que requerimos. ¿Por qué? Porque simplemente sería transformar este 4 en un 1. Para transformar este 4 en un 1, lo más razonable sería hacer una factorización. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos factorizar allí. Se quedaría la integral. Y si el 4 sale como un factor, ¿ok? Entonces, para que me dé el x al cuadrado, tendría que ser x al cuadrado sobre 4. Y para que me resulte el 4 original que tengo allí, sería multiplicado por 1. Entonces, aquí me quedaría 1 entre 4 que multiplica a x al cuadrado sobre 4 menos 1 por el diferencial de x. Obsérvese cómo ya encontré el 1, pero todavía no tengo una única expresión acá elevada al cuadrado. Sin embargo, ¿ok? Yo puedo considerar, o sea, un paso acá inicial es considerar, ¿ok? Que este 4, que es una constante, puede salir de la integral, ¿ok? Y entonces esto me queda así, sería 1 sobre 4, ¿ok? De la integral de, fíjense bien, en el numerador tenemos un 1, pero bueno, podemos hacer inclusive un poquito más pequeño acá, sería algo así. Y observa cómo ahora este 4 se puede escribir inclusive como un 2 a la 2 menos 1. Y ahora sí, como tienen acá, como observamos que aquí aparece 2 y aquí también aparece un 2, entonces podemos agrupar esto en un solo paréntesis y decir entonces un cuarto de la integral de 1, ¿ok? Y sería un solo paréntesis y agrupamos las bases en el mismo exponente 2, ¿ok? Y quedaría x sobre 2 al cuadrado menos 1. Obsérvese que ahora esta expresión x sobre 2 al cuadrado menos 1 se parece a esto que tenemos aquí, una expresión al cuadrado que depende de x menos 1. ¿Y cuál es el cambio acá sugerido? Ah, el cambio de variable sugerido es a través de la secante de tita. ¿Sí? Cuando yo tengo u al cuadrado menos 1, decimos que esa expresión u es secante de tita. Entonces aquí, ¿ok? Podemos considerar el siguiente cambio de variable. Y lo escribimos acá. Considérese el siguiente cambio de variable. ¿Qué decimos del siguiente cambio de variable? Vamos a decir que esa expresión x sobre 2, ¿ok? Es igual, en este caso, a la secante de tita. Y aquí podemos despejar la x y decir entonces que x es igual a 2 veces la secante de tita para poder encontrar el diferencial de x de una manera más directa. Entonces sería 2 veces, en este caso, la secante de tita por, perdón, secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita. Y ya tenemos entonces todo listo para hacer la sustitución, ¿ok? Porque entonces fíjense cómo se hace la sustitución. En este caso sería igual a un cuarto de la integral de 1 sobre, y fíjense que el x sobre 2, en vez de escribir x sobre 2, ahora voy a escribir secante de tita, ¿sí? Este x sobre 2 ahora es secante de tita. Y esa secante, fíjense que aquí está elevada al cuadrado, entonces me quedaría secante al cuadrado de tita menos 1. Y el diferencial de x, en vez de escribir diferencial de x, ahora escribimos dos veces la secante de tita por la tangente de tita diferencial de tita. Es decir, observa cómo toda esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión que es el diferencial de x, ¿ya? Se reemplaza aquí.
Una vez que ya tenemos, fíjate, una vez que hacemos el cambio de variable, fíjate que la integral que queda acá es una integral netamente de funciones trigonométricas. Entonces nosotros podemos encontrar aquí inclusive una expresión inmediata. Primero haciendo, sí, haciendo una simplificación, ¿ok? Aplicando las identidades trigonométricas. ¿Cómo sería eso? Ah, bueno, fíjate cómo puede quedar eso. Entonces, mi integral y, ¿ok? Que es 1/x² menos 4 diferencial de x, ahora es, fíjate bien, este 2, mira esto, este 2 que es una constante, puede salir de la integral. Ah, entonces me va a quedar 2/4 de la integral de 1 y la secante al cuadrado de tita menos 1. ¿Ya? Ya habíamos dicho acá, voy a regresarme a la primera pizarra que les escribí, fíjate, la secante al cuadrado de tita menos 1, decimos que es tangente al cuadrado, y entonces acá me va a quedar 1 sobre la tangente al cuadrado de tita, y eso a su vez multiplicado por secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita. Y acá visualizamos que una tangente del numerador se puede ir con una de las que tengo aquí en el denominador y me queda una en el denominador. Por lo tanto, en un siguiente paso, inclusive podemos decir que mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2 y nos queda entonces un medio de la integral de ¿quién? De la secante de tita, ¿ok? Entre una tangente de tita por el diferencial de tita. Ahora, utilizando las definiciones tanto de secante como de tangente, nosotros podemos considerar que la secante es 1 sobre el coseno de tita y la tangente es el seno de tita entre el coseno de tita. Todo esto por el diferencial de tita. Y podemos hacer nuevamente una simplificación de los cosenos porque están en el denominador, tanto del numerador y el denominador principal. Y esto me va quedando un medio de la integral de 1 sobre el seno de tita, diferencial de tita, que ya sabemos que 1 sobre seno de tita es equivalente a la cosecante de tita. ¿Y a qué es igual la integral de la cosecante? Ya esta es una integral inmediata. Entonces mi integral y sería entonces un medio del neperiano de la cosecante de tita menos la cotangente de tita más c. Y una vez que ya tenemos, fíjense, ya hemos resuelto la integral trigonométrica, efectivamente nos queda en términos de expresiones trigonométricas aplicadas a tita. Entonces, aquí viene el cambio de variable. Oye, si yo apliqué el cambio en secante de tita, entonces este procedimiento que ya les expliqué acá, ¿ok? Para obtener el cambio es primero pasando por este triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Vamos a utilizarlo aquí. Fíjense, vamos a utilizar acá el triángulo. Voy a borrar aquí esta parte y voy a considerar ahora, fíjense, si yo hago un triángulo acá, rectángulo, en términos de tita, ¿ok? Para que la secante de tita sea igual a x entre 2, quiere decir que la hipotenusa es x y el cateto adyacente es 2. Entonces yo lo puedo escribir así, x sobre 2. Un triángulo de esa manera nos da una secante de tita igual a x sobre 2. Así, el otro cateto se puede calcular a través del teorema de Pitágoras y nos daría entonces la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y 2 a la 2 es 4. Entonces fíjense cómo me queda que este cateto, que sería el opuesto de tita, es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. No es coincidencia de que sea x al cuadrado menos 4 la expresión que también aparece en la integral, ¿ok? No es coincidencia eso. Entonces, ¿a qué es equivalente la cosecante de tita? La cosecante de tita se calcula como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces tenemos como hipotenusa a x y el cateto opuesto es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4, ¿ok? Y también como necesitamos la cotangente de tita, fíjate que la cotangente de tita es igual al cateto opuesto, cateto adyacente entre el cateto opuesto, ¿sí? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces nos quedaría 2 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Entonces,
haciendo el reemplazo ahora, porque fíjense que el paso número 4 es devolver el cambio de variable. Si yo necesito ahora devolver mi cambio de variable, entonces devolviendo el cambio de variable, me va a quedar entonces que mi integral y, que era la integral de 1 sobre x al cuadrado menos 4 diferencial de x, es un medio del neperiano de la cosecante de tita, que es x entre la raíz de x al cuadrado menos 4 menos la cotangente de tita, que es 2 entre la raíz de x al cuadrado menos 4 más c, que inclusive se puede expresar así: un medio del neperiano del valor absoluto de x menos 2 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 más c. ¿Ok? Y de esta manera llegamos a la respuesta. Sin embargo, es posible hacer una simplificación de esta expresión. O sea, esta expresión se puede hacer un poco más simplificada. ¿Ok? Vamos, les voy a mostrar, ¿ok? En este video les voy a mostrar cómo hacer esa simplificación, un procedimiento algebraico allí sobre el argumento del neperiano, para que vean lo interesante que puede ser esto y cómo nosotros podemos aplicando un paso adicional, o sea, haciendo un plus, haciendo algo extraordinario, ¿no? Un desarrollo matemático, ¿ok? Propio de este canal Mat Ingenio, nosotros podemos hacer una simplificación de esta expresión que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien cómo sería ese desarrollo. Voy a borrar aquí. Vamos a borrar, ¿ok? Y vamos a quedarnos con la respuesta. Voy a borrar todo. Y voy a quedarme aquí con la respuesta. Inclusive, bueno, vamos a quitar este paso intermedio aquí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo allí. Pero fíjense, si nosotros continuamos el procedimiento, ¿cómo sería? Bueno, aquí sería un medio del neperiano D. Pero fíjense lo siguiente, ¿no? Primero, en el denominador, x al cuadrado menos 4 se puede expresar como la multiplicación de x menos 2 por x más 2, porque es una diferencia de cuadrados perfectos, y la diferencia de cuadrados perfectos se factoriza como la suma por la diferencia de sus raíces, ¿ok? Y en el numerador podemos seguir teniendo x menos 2 más c, ¿ok? Más c. Si nosotros queremos hacer un solo radical aquí, un solo radical acá, entonces que esta expresión también se vea afectada por el radical cuadrático, nosotros entonces pudiéramos plantear lo siguiente: un medio del neperiano de un solo radical, efectivamente en el denominador me va a quedar x menos 2 por x más 2, pero en el numerador esta expresión entra dentro del radical cuadrático elevado al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar x menos 2 elevado al cuadrado más c. ¿Por qué sabemos que es elevado al cuadrado? Bueno, muchachos, consideren lo siguiente. Fíjense que aquí este x menos 2 es como si estuviese elevado a la 1. Y luego, para nosotros introducir un factor dentro del radical, tomamos el exponente y lo multiplicamos por el índice de radical, que en este caso es 2. Y por eso 1 por 2 me da este 2 de aquí. ¿Ok? Entonces, de esa manera entra un factor dentro de un radical. Luego, ¿cómo me quedaría esto? Fíjate que esto me va quedando neperiano de la raíz. Y observa que, siendo así, el x menos 2 se puede simplificar, porque aquí hay un x menos 2 en el denominador que se va con dos de los que tengo en el numerador, y me queda uno en el numerador, y entonces esto se puede expresar como x menos 2 entre x más 2 en valor absoluto, más la constante de integración. Pero inclusive esta expresión que tiene este radical cuadrático se puede expresar en términos de una potencia con exponente fraccionario. Es decir, que esto puede quedar expresado así: un medio del neperiano del valor absoluto de x menos 2 entre x más 2 elevado a la 1 medio, más la constante de integración. Y este 1 medio, que está como exponente, ¿ok? Por propiedad de los logaritmos, puede pasar multiplicando acá.
Entonces, cuando pasa multiplicando como coeficiente, sería un medio multiplicado por un medio y esto me da un cuarto y me queda entonces un cuarto del neperiano de x menos 2 entre x más 2 más la constante de integración y este es un resultado un poquito más simplificado y más elegante para la integral de 1 entre x al cuadrado menos 4 por el diferencial de x. Entonces, fíjense cómo, o sea, nosotros podemos haber dejado el ejercicio hasta aquí y está bien hecho, pero le falta un toque, o sea, un toque de genialidad, le falta un toque de glamour matemático y ese toque de glamour matemático se lo damos con esta simplificación que tenemos acá. ¿Qué les parece esta genialidad? Bueno, ahora pasemos al siguiente ejemplo. Resolver la integral de 1 entre la raíz cuadrada de 9 menos x elevado al cuadrado diferencial de x. Este modelo de integral sí se parece un poco más, se ajusta un poco más a la definición general, ¿ok? Que les propuse al inicio de esta clase. Porque es una integral racional que depende de x, pero ahora sí, ¿ok? Hay una raíz y hay una expresión cuadrática. Hay una raíz cuadrada con una expresión cuadrática, ¿sí? Aquí tenemos, perdón, la raíz cuadrada y tenemos la expresión cuadrática. Ahora fíjense, es interesante porque ya en esta expresión aparece un número menos algo que está elevado al cuadrado. Si nosotros revisamos, el primer paso siempre es completar cuadrados dentro del radical cuadrático. Y es llevar este modelo cuadrático a una forma uno menos una expresión al cuadrado, uno más una expresión al cuadrado o una expresión al cuadrado menos uno. Pero fíjense en esta, ¿no? Uno menos una expresión al cuadrado. Esta expresión se parece muchísimo a la que ahora tenemos acá porque aquí tenemos una constante menos una expresión al cuadrado. Solo basta hacer que esta constante, que en este caso es 9, se transforme en un 1, y si este 9 lo logramos transformar en un 1, entonces se parece muchísimo a esta expresión 1 menos una función que depende de x elevado al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, fíjense, planteamos nuestro procedimiento, sea una integral y que equivalente a, bueno, sería 1 sobre la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, diferencial de x. ¿Cómo podemos encontrar o cómo podemos hacer que este 9 se transforme en un 1? Bueno, factorizándolo, yo puedo hacer lo siguiente, la integral de la raíz cuadrada de, y factorizamos el 9. Si factorizamos el 9, este 9 ahora entra como un 1 dentro del paréntesis, y para que me dé x al cuadrado, entonces tomo el x cuadrado y lo divido entre la constante, pues entre ese 9. Y de esa manera hemos hecho la factorización del 9. ¿Ok? Ahora, la raíz de 9 es 3, ¿sí? Esta expresión que tengo aquí, esta raíz de 9 es 3, y esa constante puede salir de la integral. Entonces me va quedando 1 sobre 3, ¿ok? De la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos, y este 9, ¿ok? Se puede escribir como un 3 al cuadrado. Al considerar, vamos a escribírselos acá, que este 9, ¿sí? Se puede escribir como un 3 al cuadrado. Estas expresiones, tanto x al cuadrado como el 3 al cuadrado, coinciden en el exponente, entonces yo puedo agruparlas en el cociente de sus bases, o sea, x sobre 3, y las agrupo con el mismo exponente cuadrado. Y me queda de esa manera. Entonces, ahora sí, fíjate cómo el 1 menos x sobre 3 al cuadrado es exactamente un 1 menos una función que depende de x elevado al cuadrado. Y en este caso tenemos el caso 1, y el caso 1, cuando se tiene la forma 1 menos una expresión al cuadrado, esa expresión al cuadrado, esa expresión que es u de x, se cambia por el seno de tita. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Planteamos el siguiente cambio de variable. Entonces, decimos, sea el cambio de variable, donde planteamos el cambio de variable, lo planteamos en x sobre 3 igual al seno de tita. Podemos despejar la x y nos quedaría 3 seno de tita, y se despeja la x con la intención de que el diferencial de x sea de un cálculo más directo, y así entonces el diferencial de x sería el diferencial de 3 seno de tita, y 3 seno de tita, su diferencial es 3 coseno de tita por el diferencial de tita.
Tenemos todo listo para hacer el cambio, porque yo puedo ahora, ¿sí? Aquí se visualiza que esta X, este X sobre 3, ¿sí? Ahora se puede reemplazar, ¿sí? Este X sobre 3 se reemplaza por el seno de tita y esta expresión se lleva aquí. Y por otro lado, ¿qué tenemos también? Por otro lado tenemos que el diferencial de X, ya va, el diferencial de X, ahora sí, ¿sí? Que es 3 coseno de tita diferencial de tita, lo reemplazo aquí. Ya va. ¿Cómo nos va quedando entonces esto? De la siguiente manera, 1/3 por la integral de la raíz cuadrada de 1 menos, y fíjense entonces cómo el x sobre 3 lo voy a reemplazar ahora por un seno de tita. Claro, como está elevado al cuadrado, uno coloca seno cuadrado de tita por el diferencial de x, pero ahora este diferencial de x sería pues, 3 coseno de tita diferencial de tita. Y de esta manera hemos encontrado una integral que es exclusiva de funciones trigonométricas. Pero vamos a ver cómo al aplicar la identidad acá, porque 1 menos seno cuadrado, ¿quién es? Habíamos dicho, fíjense que uno en la primera pizarra que vimos, ¿sí? 1 menos el seno al cuadrado, fíjense bien, 1 menos el seno al cuadrado es igual al coseno cuadrado. Entonces, ahora yo puedo reemplazar aquí 1 menos seno cuadrado por coseno cuadrado. Esto me va a quedar 1/3. Ah, bueno, y también puedo considerar, ¿sí? Puedo considerar que este 3 es una constante y también sale de la integral. Entonces, 3 por 1 me da 3. Y así entonces, por eso en vez de escribir un 1 acá, puedo escribir 3, ¿sí? Porque 3 por 1 es 3 sobre 3 de la integral de 1 sobre la raíz, ya no de 1 menos seno cuadrado, sino de 1 menos el coseno cuadrado de tita por el coseno de tita diferencial de tita. Fíjate cómo acá podemos considerar que el cuadrado se elimina con el radical y entonces me va quedando acá lo siguiente. Mi integral y, que es la integral de 1 entre la raíz de 9 menos x al cuadrado diferencial de x, es igual a 3 sobre 3 es 1, no se escribe, y acá me va a quedar entonces 1 sobre el coseno de tita multiplicado por el coseno de tita diferencial de tita. Los cosenos se pueden simplificar y miren lo rápido que se resuelve la integral, porque simplemente me va a quedar la integral del diferencial de tita y por propiedad esto es tita más la constante de integración. ¿Y de dónde vamos a extraer el tita? Ah, bueno, si nosotros sabemos que seno de tita es x sobre 3, de aquí podemos despejar el tita. ¿Cómo nos va a quedar ese tita? Fíjate, si seno de tita es igual a x sobre 3, ¿verdad? Entonces, tita no es más que el arco cuyo seno es x sobre 3. ¿Ok? Por lo tanto, acá en la integral, al sustituir el tita por el arco seno, ¿qué nos queda? Nos queda que la integral de 1 sobre la raíz de 9 menos x al cuadrado diferencial de x no es más que el arco cuyo seno es x sobre 3 más la constante de integración, y de esa manera queda integrada esa función. Sigamos ahora con nuestro tercer y último ejercicio de la clase de hoy, donde vamos a resolver la integral de 1 entre la raíz de x al cuadrado menos 4x más 3. En este caso, tenemos un radical cuadrático, ¿ok? Un radical cuadrático, pero ya es diferente a los anteriores que hemos resuelto por el hecho de que tiene ahora un término lineal. Entonces, en este caso sí hay que pensar efectivamente en una completación de cuadrados, de tal manera que este radical cuadrático de la forma x cuadrado
ax cuadrado menos bx más c, como lo planteamos en la primera pizarra, ax cuadrado más bx más c, se transforma en cualquiera de estas tres posibilidades. No sabemos en cuál de las tres, ¿ok? Pero puede ser en cualquiera de ellas, ¿ok? Por la forma como está el x al cuadrado, que está, perdón, acá, que está positivo, ¿ok? Que está positivo, ¿ok? Es probable entonces que nos quede o de la forma uno más una expresión al cuadrado o una expresión al cuadrado menos uno. Vamos entonces a ver cómo hacemos la completación de cuadrados. Hay muchos procedimientos para hacer esto. O sea, entonces, voy a plantearles dos casos, ¿no? De cómo yo abordaría la completación de cuadrados. Vamos a considerar aquí, por ejemplo, primera forma. La primera forma es una forma muy rápida que yo tengo para resolver esto. O sea, cuando yo tengo x al cuadrado menos 4x más 13, es una forma de recordar, o sea, recuerdo lo siguiente. Recordemos, por ejemplo, que x al cuadrado, perdón, que x menos 2 al cuadrado es igual al primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, me daría 4x, más el segundo término elevado al cuadrado. Este es un caso muy comúnmente utilizado en los ejercicios de cálculo, tanto en el cálculo diferencial como en el cálculo integral. Nosotros tomamos, o sea, en diversos ejercicios tenemos un x menos 2 al cuadrado y eso sabemos que es primero al cuadrado, dos veces primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Aquí yo observo, o sea, en el razonamiento interno que uno va haciendo, ¿ok? Uno observa la parte principal, x cuadrado menos 4x, y fíjense que se parece muchísimo a esto que está aquí, x cuadrado menos 4x. Entonces, ¿qué le falta al x cuadrado menos 4x para que sea un cuadrado perfecto? Le falta sumarle 4. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿O qué planteo hacer? Considerar lo siguiente: tomar el x al cuadrado menos 4x, ¿ok? Y sumarle un 4. O sea, le sumamos 4. Y luego tenemos acá más 13, pero si ya le sumamos 4, o sea, se sugiere también restarle 4 para que 4 menos 4 sea 0 y no se altere la expresión. Solo que cuando lo tenemos de esa manera, fíjate cómo yo puedo ahora agrupar estos términos, los tres primeros términos, y x cuadrado menos 4x reemplazarlo por un x menos 2 al cuadrado, que no lo tiene en su bagaje, en su memoria, ¿ok? Y 13 menos 4, en este caso, es 9. Y ahora fíjense que ya tenemos una expresión elevada al cuadrado más una constante, pero esa constante tiene que ser 1, ¿ok? Para que sea 1, entonces factorizamos el 9, tomamos el 9 y lo factorizamos. Para que me dé x al cuadrado menos 2 sería x menos 2, perdón, x menos 2 al cuadrado sería aquí sobre 9, y para que me dé el 9 es 1. ¿Ok? Y este 9 entra dentro del cuadrado sacando una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9, ¿ok? Es 3, entonces esto se puede escribir así: 9 que multiplica a x menos 2 sobre 3 elevado al cuadrado más 1. También podemos pensar o considerar, ¿verdad? Que este 9, ¿ok? Se puede escribir como un 3 elevado al cuadrado. Y una vez que que está expresado como un 3 elevado al cuadrado, nos damos cuenta que aquí hay un cuadrado, aquí también hay un cuadrado, se hace el cuadrado como un exponente común y la base sería x menos 2 en el numerador y el 3 que está en el denominador. Ahora, fíjate que hemos encontrado la forma de trabajo, una expresión que depende de x, está elevado al cuadrado más 1. ¿Ok? Y en este caso, entonces, el cambio sugerido sería que u de x, que en este caso, perdón, es x menos 2 sobre 3. Cuando tengo u al cuadrado de x menos 1, fíjense que cuando se tiene u al cuadrado de x menos 1, perdón, más 1, aquí la tenemos, entonces el cambio es asociado a la tangente de θ. Entonces, cambiamos x menos 2 sobre 3 hacia tangente de θ. Esa es una manera de ver la completación de cuadrado. Hay otras formas que utilizan una fórmula, pues. O sea, también puede aplicar una fórmula para hacerlo, digamos, más general, pues. Una segunda forma
es, algunos lo hacen de esta manera, fíjense. Tienen el x al cuadrado menos 4x más 13. Y fíjense, como estamos hablando de cuadrados, nosotros normalmente tenemos a, como está negativo, voy a colocar a menos b elevado al cuadrado y sabemos que esto es a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Pero ahora considere que esta letra a, considere la letra a como si fuese x. Ah, bueno, si es como si fuese x, entonces yo voy a escribir x menos b elevado al cuadrado. Y de acuerdo con la fórmula, entonces sería x al cuadrado menos 2bx más b al cuadrado. ¿Ok? Y aquí es donde viene entonces la comparación. Porque, ¿qué vamos a considerar aquí? Fíjate que este término menos 2b, ¿ok? Lo voy a comparar aquí con el menos 4. Obsérvalo bien. ¿Sí? Se compara con el menos 4. Entonces, uno viene y dice, bueno, en este caso, menos 2b equivale a menos 4, por lo tanto b sería menos 4 entre menos 2 y el valor de b es igual a 2. Pero para poder completar el cuadrado, yo necesito este valor de b elevado al cuadrado. Entonces, si b es igual a 2, b cuadrado es igual a 4. Y de esa manera eh, hemos encontrado, digamos, con un procedimiento un poco más analítico, este valor 4 que era el que nosotros consideramos aquí, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos hace considerar que x al cuadrado menos 4x le sumo 4 más 13 y le resto 4. Y entonces agrupamos, efectivamente agrupamos los tres primeros términos y, y me queda x menos 2 al cuadrado más 9. Y ya sabemos entonces que esto es 9 que multiplica a x menos 2 sobre 3 al cuadrado más 1. Y se plantea entonces el cambio que ya habíamos, ¿sí?, trabajado para el caso anterior. Entonces, esta es la manera, pues, ¿ok? Hay dos maneras allí que les dejo, ¿ok?, de reflexión para que ustedes encuentren un mecanismo para hacer esa completación de cuadrado. Entonces, para resolver, hacemos lo siguiente. Sea mi integral 1 sobre x al cuadrado menos 4x más 3 diferencial de x igual a, sabemos que primer paso, completar cuadrados. Entonces ya sabemos por el procedimiento anterior que esto es 1 entre 9 que multiplica a x menos 2 sobre 3 al cuadrado más 1 diferencial de x. ¿Ok? El 9 es una constante, este 9 es una constante, puede salir de la integral, entonces me va quedando 1 sobre 9 que multiplica a la integral de 1 sobre x menos 2 sobre 3 al cuadrado más 1 diferencial de x. Y como ya les había comenzado en la pizarra anterior, acá nos está quedando una expresión al cuadrado más 1, ¿ok? Eso es comparable con una expresión al cuadrado más 1, por lo tanto, el cambio que hay que hacer es con la función tangente, con la función tangente. Entonces, vamos a plantear el cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Tomamos la función u, que es x menos 2 sobre 3, y decimos que es equivalente a tangente de tita. Y para hacer más rápido y efectivo el cálculo del diferencial de x, despejamos la x, ¿no? El 3 que está dividiendo pasa multiplicando, el 2 que está negativo pasa positivo, entonces me va a quedar 3 veces la tangente de tita más 2, y así entonces el diferencial de x simplemente es 3 veces la secante al cuadrado de tita, perdón, diferencial de x. ¿Ven? Ya tenemos todo, sí, ya tenemos todo, porque ya tenemos, fíjate, el x menos 2 sobre 3, ¿sí?, que es este de aquí, fíjate, se va a reemplazar por esta expresión, tangente de tita. Entonces yo reemplazo aquí
este, la tangente de θ en esta expresión. Y el diferencial de x, ¿sí? El diferencial de x, este de aquí, se reemplaza en su totalidad aquí en esta expresión. Entonces, ¿cómo resulta el cambio? Resultaría 1 sobre 9 de la integral de 1 sobre, y x menos 2 sobre 3 es tangente de θ. Esa tangente de θ está elevada al cuadrado más 1, y el diferencial de x se reemplaza como 3 secante al cuadrado de θ diferencial de θ. Observamos que el 3 es una constante, puede salir de la integral, ¿ok? Entonces, fíjense bien cómo me va quedando mi integral. Mi integral y, que es integral de 1 sobre x al cuadrado menos 4x más 3, diferencial de x es igual a 3 sobre 9 por la integral de 1 sobre, y tangente al cuadrado de θ más 1. Fíjense, en la primera pizarra ya le había dicho que tangente al cuadrado de θ más 1 se reemplaza por secante al cuadrado. Entonces aquí me quedaría secante al cuadrado de θ. Y en el numerador me está quedando la secante al cuadrado de θ diferencial de θ. Miren lo sencillo que va quedando esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos este tipo de sustituciones, la secante cuadrado se elimina con la secante cuadrado, y entonces acá me va quedando. También puedo hacer, considerar acá tercera 1, tercera 3, ¿ok? Y entonces aquí está quedando 1 sobre 3, ¿ok? De la integral del diferencial de θ. Por propiedad, la integral del diferencial de θ es igual a θ más la constante de integración. Y como ahora necesito devolver el cambio, pues sí, para devolver el cambio, tomamos en cuenta el cambio de variable. Observa que planteamos que la tangente de θ es igual a x menos 2 sobre 3. Por lo tanto, θ sería el arco cuya tangente es x menos 2 sobre 3. Y así entonces ya tenemos la expresión para hacer la devolución del cambio de variable. ¿Ok? Así, como conclusión, podemos decir que nuestra integral de 1 sobre x al cuadrado menos 4x más 13, diferencial de x, es igual a un tercio de θ, pero θ es el arco cuya tangente es x menos 2 sobre 3 más la constante de integración. Y de esta manera queda resuelta nuestra integral. Bueno, en esta clase hemos revisado los tres cambios de variable. Voy a darles un pequeño resumen de lo que hemos visto y comenzamos planteando, ¿no?, la definición de lo que es una integral, ¿ok? De un integrando que se puede resolver, ¿ok? Por una sustitución trigonométrica, es una expresión que está elevada al cuadrado, o sea, hay una expresión cuadrática, perdón, una expresión cuadrática bajo el efecto de un signo radical, preferiblemente, ¿ok? Pero ya vimos en la clase que no necesariamente debe tener un radical para poder usar esta opción, ¿ok? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es una completación de cuadrados, luego hacemos el cambio de variable desapareciendo el signo radical, nos lleva entonces luego a resolver la integral trigonométrica, y una vez que hemos resuelto la integral trigonométrica hacemos la devolución del cambio de variable. Vimos entonces un ejemplo donde habría que trabajar con la secante de θ, ya que llegábamos a una expresión que era u de x al cuadrado menos 1, ¿ok? Y llegamos, también les mostré cómo hacer una simplificación, trabajando algebraicamente un resultado de una integral y haciendo que se vea, digamos, más elegante el resultado. Luego planteamos un caso donde llegábamos a 1 menos una expresión que está elevado al cuadrado, donde era ideal el cambio en seno de θ. Y luego planteamos, ¿ok?, la completación, una integral donde teníamos que hacer una completación de cuadrados. Llegábamos al caso de tener una expresión cuadrática más 1, y eso entonces nos hacía plantear el cambio en tangente de θ. Al hacer la sustitución nos quedaban integrales trigonométricas que con una simplificación nos queda en una inmediata, y luego hacemos la devolución del cambio de variable. Entonces, esto ha sido toda la clase, ¿ok? Que espero les sea útil para cuando estén estudiando el tema de integración
por sustituciones trigonométricas. Los invito a suscribirse a mi canal Mat Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te hacemos o te conviertes en un crack en matemática. No te olvides de darle like a este video, sígueme en el canal y cualquier duda déjala en los comentarios y yo estaré muy pendiente para resolver tus inquietudes. Hasta la próxima.